Actinver, acostúmbrate a ganar más. Presenta Cuéntame de Economía. Cuéntame de Economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de Economía. Bienvenidos. Seamos honestos, a los mexicanos y las mexicanas nos encanta gastar y los últimos años lo habíamos estado haciendo bastante bien, pero últimamente ha habido algunas señales que nos dicen que vamos a tener que moderarnos y ya no vamos a poder gastar tanto. Y para eso tenemos en este episodio a dos expertas profesionales, no solo en las compras, sino también en el periodismo. Por eso está aquí Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión, y Luz Helena Marcos, reportera de Economía aquí en Expansión. Y hoy vamos a hablar de gastar dinero. Entonces vamos a empezar por el primer lugar. ¿Qué es lo que necesitamos, Luz, para poder consumir? No solo gastar, sino consumir. Hola, Mónica. Pues bien, necesitamos básicamente dinero. ¿Y de dónde viene ese dinero? ¿O qué es lo que está ayudándonos a gastar, como bien dices? Hay que recordar que desde que inició este sexenio se hicieron diferentes ajustes y uno de ellos muy importante fue al salario mínimo. Un incremento en los salarios mínimos también apoyó al consumo, incluso pues en una temporada tan difícil como fue pandemia. Entonces tenemos un detonante del consumo en México, ha sido el aumento del salario mínimo. No solo el salario mínimo, en los últimos años también hemos visto una reconfiguración también de los sueldos de personas, y esto ante el IMSS, entonces también tenemos más aumentos, no solamente en el mínimo. ¿Qué otra cosa está reconfigurando el gasto o qué nos está ayudando a gastar? Las remesas. Lo hemos visto, hemos hablado en otros episodios de esto, tenemos cifras históricas de remesas que llegan a México. Eso también ayuda o detona al consumo. Que ya se sabe que no forzosamente son una buena noticia, pero bueno, sí incrementan las posibilidades de consumir. Exactamente, dependerá, ¿no? Y otro programa importante ha sido todas las dispersiones sociales. Tenemos que Jóvenes Construyendo el Futuro, que Sembrando Vida, todos los apoyos a adultos mayores, y que hay que recordar que también se incrementaron durante el sexenio. Entonces, esto está dando más capacidad de gasto a los hogares y, por supuesto, pues de consumir. Que ojo, que esto parece todo bueno, justo lo que decía Luz del 80 y casi 89 pesos el salario mínimo a 248 que está ahora, 375 en la frontera, pero no es todo nada más así de simple y bueno, porque tenemos otro factor, el de la inflación, ya saben. Pero bueno, más adelante vamos a ir ahí. Ivette. Sí, pues añadir a lo que dice Luz, que otro factor que también ha contribuido a esta escalada, digamos, en el consumo o a estos momentos dorados para el consumismo. Para la gastadera. El tarjetazo. Exacto. No, es el nivel que hemos tenido de baja tasa de desempleo, que se ha mantenido en un 3%, o sea, son niveles históricos porque no habíamos visto porcentajes tan bajos, y esa estabilidad, o sea, el que tú te sientas relativamente seguro de poder mantener tu empleo o en su caso de poder cambiarte de empleo, pero que sabes que no te va a costar tanto trabajo moverte, eso ha elevado la confianza de los consumidores, y cuando ese indicador sube, suele verse un incremento también en el consumo de bienes durables. ¿Qué son bienes durables? Pues pueden ser desde una lavadora, un refrigerador, o sea, como electrodomésticos, hasta pues ya un vehículo, una casa, ¿no? Por ejemplo, hay un dato interesante porque habíamos visto que justo el consumo de vehículos había estado un poco a la baja, bueno, no un poco, a la baja, primero por la pandemia, ¿no? Porque pues todo ahí... Escasez de chips. Exacto, se colapsó, estaban los concesionarios cerrados, o sea, era complicado. Luego vimos la escasez de chips, luego que no había madrinas, bueno, en fin, un montón de factores que complicaban la logística, y eso hacía que hubiera poquitas unidades en los concesionarios, pero ahora que ya eso se ha restablecido, hay unidades y entonces la gente va y se compra un coche. Y no solo eso, también el tema de hipotecas. Entonces sí hemos visto un incremento en ese tipo de bienes, y pues seguramente habrá, ¿no?, quien nos pueda decir. A ver, vamos a hacer una encuesta, les vamos a dejar aquí en YouTube, en Spotify, una encuesta de si ustedes o alguien que conocen durante este 2024 se ha comprado uno de esos bienes durables, es decir, propiedades, inmuebles, autos o electrodomésticos, ¿vale? Para saber en dónde está parada la audiencia de Cuéntame de Economía. Y a ver, déjame hacerte una pregunta, Ivette, de lo que estás diciendo. Ese 3% de desempleo, dijiste, hablamos de formal e informal, ¿correcto? No nada más estamos hablando de empleo formal. Así es. Ajá. Esto se trata de, o sea, es población económicamente activa. Sí. Y puede ser, y aquí también hay que destacar mucho que
la banca o las Sofomes o Fipos también dieron muchísimo crédito sobre todo a personas que no tenían un empleo formal, pero que querían emprender por su cuenta, o estos como micronegocios, una tiendita, algún negocio pequeño. Entonces también ahí la parte del crédito en la banca se vio también beneficiado. Y que digamos que para cerrar el círculo de lo que estábamos comentando, eso se traduce también en la compra de bienes durables, que aquí hay un dato súper interesante, y perdón, regreso a lo de los coches, pero es que para mucha gente es el bien, digamos, más caro, es la propiedad más cara que va a adquirir en su vida, porque no a todos, pues la verdad, nos alcanza para una casa, una hipoteca. Entonces el coche se convierte en el bien duradero más costoso o más caro que alguien puede tener. Entonces ahí lo interesante, y va ligado con lo que dice Luz, es que ya la mitad de esos 800,000 vehículos que se han vendido en lo que va del año se han comprado, la mitad vía crédito, pero la otra mitad se pagan al chachas. Y ahí pues hay que sacar, digamos, hay que darle doble clic a ese dato, pero pues puede ser, por ejemplo, que la gente pues va sumando, ¿no? Como un crédito que obtiene por acá, los apoyos sociales de la familia, ¿no? Se pueden juntar y entonces ahí pues ya van sumando y les alcanza. O pueden, porque eso también es una práctica común, pedir créditos de nómina para usarlo, por ejemplo, para la compra de un bien durable como puede ser un vehículo. Entonces, incluso ya hay algunas plataformas que te ofrecen tasas mucho más bajas que un crédito de nómina o un crédito personal, y que entonces mucha gente acude a estas instituciones y entonces en vez de tener tasas del 40, del 50%, se van con tasas del 20%, y entonces se convierte como en otra dinámica del crédito. Sí. ¿Qué compramos? Digamos, si deja ver, es una señal de cuál es el estado de la salud, ¿no? Digo, en pandemia, pues, ¿cuáles eran los bienes duraderos que estábamos comprando? Muebles, equipo de cómputo para trabajar en casa, para estudiar en casa, y ahora, pues, esto está cambiando. Ahora, también es que durante la pandemia los mexicanos tuvimos capacidad de ahorrar, aunque, y justo comentaba esto con Luz, aunque muchos empezamos a comprar un chorro en línea, no se compara con lo que estábamos gastando al salir a consumir, ¿no? Decíamos, en unas vacaciones, no se compara con lo que te hubieras gastado si te hubieras ido con tus 2 o 3 elementos de la familia de vacaciones, bueno, a menos que tus límites de compra no existan, sí. Es poco comparable, ¿no? Pero aparte yo creo que en pandemia se dio mucho el tema de la cautela. Como había tanta incertidumbre de que no sabías, porque recordemos, nos habían dicho, nos vamos nada más 2 meses y después fue más, como que ya no sabías hasta dónde podía alcanzarte, hubo muchísimos despidos, entonces digamos que hubo mucha cautela y dijeron temor, las personas, dices. Sí. Miedo. Cautela, vamos a ponerlo en temor. Cautela para gastar, o sea, sí podíamos gastar un poquito más, pero digamos que también lo hacíamos de manera un poquito más responsable. ¿Y en qué otra cosa, ahorita que mencionabas cómo va evolucionando el gasto, ¿no? ¿En qué otra cosa creen que también los mexicanos, y no solo los mexicanos, incluso turistas extranjeros están gastando en experiencias de viaje? Y México se benefició de esto durante la pandemia porque, si recuerdan, muchos países cerraron sus fronteras. Entonces tú, conforme se fue abriendo otra vez, digamos, la economía, y conforme pues se iban estableciendo ciertas reglas para poder viajar, ¿no? Que podías hacerlo, pero tenías que, bueno, primero estar vacunado, luego usar el cubrebocas durante el vuelo, etcétera, etcétera. México recibió a un montón de turistas extranjeros que querían, o sea, ¿qué es lo primero que queríamos hacer después de estar encerrados, como decías, durante meses y meses? Salir, viajar, como reconectar, ¿no? Con la gente, con el exterior. Entonces hubo un boom de personas que querían pues tener una vacación, ¿no? Sí. Un viaje, y México se benefició de eso. De hecho, se posicionó dentro del top 10 de los destinos a nivel internacional, digamos, más populares. O sea, sí tenemos un país precioso con un montón de cosas que ver, pero un factor que jugó ahí muy a favor de México fue que era un destino que no estaba cerrado, y ahora, nunca lo estuvo. Ya vemos cómo evolucionó eso. 2 doritos después tenemos lo que tenemos en términos de gentrificación y ahora las consecuencias económicas de eso, pero bueno, justo por eso estamos hablando de qué fue lo que pasó, cuáles eran las condiciones que teníamos, que nos estaban haciendo gastar como gastábamos idealmente en el pasado, y qué es lo que está pasando ahora, que ya no podremos gastar así, ¿no? Porque efectivamente hay un momento en el que la otra cara de la moneda se muestra y en el que ya no están las cosas así. Exactamente, y aquí viene como el malo de este cuento, que es la inflación,
Porque empezábamos a gastar y ya sabemos que la oferta de la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué pasó también? Pasando pandemia, digamos que en los servicios, ¿no? Que eran como estos restaurantes, de alguna manera trataron de conservar los precios que tenían. ¿Por qué? Porque iban iniciando. O sea, pasaron de no tener ni un solo cliente a ya medio recuperar. Entonces dijeron, pues tampoco les puedo subir los precios así, abruptamente. ¿Qué pasó después? Viene la guerra entre Rusia y Ucrania, empieza el aumento de precios por granos. Recordemos que Ucrania era un gran exportador de granos, entonces toda la materia prima empieza a encarecerse. Pero esto se dio a nivel global, México no fue la excepción, y entonces, ¿qué pasa? Que ahora todo nos sale mucho más caro. Los negocios dicen, ya no puedo, o sea, ya no, me encantaría seguir teniendo los clientes, pero necesito empezar a subir costos. Recordemos que el salario mínimo siguió subiendo. Entonces, y esto ya lo habíamos dicho. Entonces, esto empieza a jugar como un cóctel inflacionario bastante fuerte. Otra vez, no solo en México, también en otras partes del mundo, pero que tuvo que hacer Banco de México, aumentar la tasa de interés para que el consumo, o lo que hacíamos los mexicanos, bajara. ¿Qué pasó? Que nosotros no dejamos de gastar y entonces... Déjame interrumpirte aquí tantito. Lo que estás diciendo es que el Banco de México dijo, estos vatos, estos mexas, se están pasando con sus gastos, hay que ponerles una tasa de interés más alta para que tal vez, déjame ponerlo así en términos muy básicos, ¿no? Tengan un poco de miedo y entonces digan, no, con esa tasa de interés no me arriesgo y entonces gasto menos. Pero no contaban con nuestra audacia. Ok. Así es, la idea de la política monetaria es que inhibir el consumo para que así la inflación también baje. Y así tú tengas más bien, te preocupes por invertir y que con estas tasas altas tú ahorres y entonces, bueno, inviertas tu dinero y te dan un retorno mucho más alto. ¿Qué pasó? Que teníamos lo que decíamos, las remesas siguieron llegando y aquí, ojo, las remesas ya se utilizan más para el tema de consumo, para fiestas, para útiles escolares, o sea, ya no se usa tanto como antes para construir viviendas, etcétera, ¿no? Ya digamos que el uso que se le da a las remesas ha cambiado en los últimos años y bueno, pues esto ha generado o ha sido como el lado B de esta parte inflacionaria. Digamos que tuvimos la tormenta perfecta, ¿no? O sea, por un lado un contexto internacional que era un poco adverso. Por ejemplo, ahorita que decías el tema de la guerra rusa-Ucrania y cómo eso colapsó un poco la parte de los granos, pero luego teníamos también esta reminiscencia de la pandemia en el transporte, en donde el costo de los contenedores, o sea, muchos de los productos que vienen de Asia, por ejemplo, vienen en barco y vienen en barco en contenedores, incluso autos, autos también. Y era carísimo, o sea, se incrementó 400%. Entonces eso se traducía o se llevaba también al precio a consumidor final y no nada más bienes duraderos, incluso bienes de consumo básico también sufrieron ese incremento inflacionario por el tema del transporte que se suma a esta coyuntura muy particular que teníamos en el mercado mexicano, ¿no? Este incremento de apoyos sociales, el tema de la remesa. Ya esto yo le añadiría todo este tema de llegaron nuevas fintechs. Ustedes recordan que cada semana llegaba una nueva y estaba dando tarjetas de crédito. Y para la gente que nunca había tenido historial, y entonces esto, pues otra vez estás motivando, incentivando. O sea, es cierto, México está poco bancarizado, no tenemos acceso a productos, pero aquí de verdad se pusieron a dar tarjetas a diestra y siniestra. Y yo quiero ver en unos meses cómo vamos a estar con temas de morosidad. De hecho, ya se ve. O sea, por ejemplo, tanto las tiendas departamentales, que ya ven que también tienen su tarjeta, ¿no? O sea, Liverpool, Suburbia, o sea, Coppel, soy fan. Palacio de Hierro. Yo aquí ya diciendo todas las tiendas. Pero bueno, todas tienen sus tarjetas y entonces sí empezaron a ver un incremento en sus tasas de morosidad. O sea, una tasa de morosidad sana, digamos. ¿Qué es tasa de morosidad? O sea, el porcentaje de clientes que te compran con una tarjeta de crédito que tú no das y que no te pagan. Entonces, a eso se les llama clientes morosos. Entonces, una tasa sana pues es menor al 4%, sí, ¿no? El 5% no es mucho, pero... menor al 4%, un 3% está bien, un 2% es una tasa súper sana. Que es la que tienen los bancos ahorita. Entonces empezaron a ver cómo ya se estaba elevando y hubo periodos en donde tiendas departamentales ya reportaban tasas del 6%, o sea, se les estaba yendo de las manos. Entonces lo que hicieron fue empezar a implementar estrategias para invitar al cliente moroso a pagar. Básicamente te llamaban a tu casa a decir, oiga, no se le olvide que tiene una deuda con nosotros. Y te dicen,
O sea, ¿será que podamos contar con su pago el día de hoy? ¿A qué hora? Claro. O sea, sí están ahí. Sí se ha logrado un poco contener esa parte, pero está ese riesgo. Y también es súper curioso que, por ejemplo, pese a todo este contexto que empezamos a ver, ¿no? De inflación, las tiendas departamentales y los de autoservicio, o sea, los supermercados, tuvieron un incremento en el consumo. O sea, contrario a lo que también pudiéramos pensar, ¿no? Suben precios, pues la gente va a dejar de comprar. No, o sea, tuvieron incrementos en el consumo, también porque hubo muchas estrategias, por ejemplo, la llamada reduflación, ¿no? Ajá. Esto que te seguían vendiendo el producto al mismo precio, pero te daban menos producto. Ya, en el aceite chiquito. 900 mililitros, en el shampoo ya no me daban mis 400 mililitros. Sí, que si no te fijas, si no eres un consumidor como muy fijado en los detalles, pues piensas que estás gastando lo mismo, pero claramente pero no. te dan menos, sí, ¿no? Bueno, hasta en los sartenes. Hicimos una entrevista con un fabricante de ollas y sartenes, que no lo voy a quemar aquí, pero que nos decía, estamos, por ejemplo, ya la batería de cocina te la vendemos, pero ya no te incluimos las tapas. O te incluimos solo una tapa, para que tú entonces luego vayas y compres tus otras tapas aparte. O están como los celulares. O estamos quitándole 1 centímetro de profundidad a la olla, tú no te das cuenta, pero al final si eso lo multiplicas por cientos y cientos, claro, es un montón de acero o aluminio que se ahorra, de material, ¿no? Entonces, o sea, hubo estrategias de todo para un poco contrarrestar este fenómeno. Y nosotros ahí vamos a gastar. Bueno, a ver, entonces el escenario no parece que vaya a mejorar mucho, porque justo hablabas del porcentaje de crecimiento económico que se esperaba y cuál es el que realmente se está viendo. A ver, en 2023 la economía mexicana creció 3%, entonces más del 3%, y para este año se esperaba un 2.4%, que ya era menos del 3% que teníamos, pero ahora el Banco de México espera que la economía mexicana solamente crezca 1.5%. Este año, en el 2024. Esto es casi la mitad de lo que crecimos el año pasado, ante una desaceleración. Es un poco, a ver, aquí es algo un poco típico de un cambio de gobierno, porque también hay que poner esto en contexto, porque el gasto se reduce en lo que digamos que llega la nueva administración y empieza a hacer sus gastos. Pero digamos que esto se va a traducir en ¿qué? En menor generación de empleos. Ya también el Banco de México espera una menos creación de empleos formales. Y entonces que vamos a empezar a ver pues como más cautela otra vez en el tema del gasto, del consumo, porque ya no vas a estar tan seguro, ¿no? De si vas a conservar tu empleo, si vas a poder encontrar uno pronto. Pues ya las condiciones, digamos, la inflación sigue siendo elevada. Entonces, digamos que ya esta parte del consumo como que está tropezando un poquito, está haciendo algo más complicado, y pues vamos a ver qué estrategias van a tener vamos a ver este Buen Fin, que también podría ser un buen termómetro o parámetro. Un buen momento para ver. Porque recordemos que siempre el último trimestre del año es el de mejor para las tiendas, para el consumo. Bueno, pero entonces ahora que nos acercamos a esa temporada del año con tiempo, con espacio para planear, o sea, cerremos este episodio diciendo qué tendríamos que estar haciendo los consumidores para enfrentar mejor lo que nos viene. Ya sabemos que se viene difícil, ya hablamos de lo que pasó, de dónde estábamos, de dónde estamos ahora. ¿Qué tendríamos que estar haciendo los mexicanos? Ahorrar y planificar, creo yo, ¿no? O sea, sí ahorrar, ya ven que siempre hay como estos porcentajes de cuánto tienes que destinar de tu sueldo para transporte, para Me encanta que Ivette vio Cuéntame de Economía desde sus inicios. Desde que nació. Y que están ahí, o sea, que lo más que te puedes destinar, por ejemplo, a una hipoteca, pues idealmente es el 30%. Toda la deuda es el 30%. El 30%. Y esto es hipotecas y tarjetas, Nada de que me gastan más. Sí, o sea, para tener unas finanzas saludables sería buen momento para sentarnos, ver cómo está nuestra estructura de gasto, ver si podemos replantear esa estructura de gasto, que si estamos gastando más en el cafecito diario, en las suscripciones de streaming, ¿no? Que si tenemos una nueva fuente de ingresos. O sea, también. No tienes que limitarte. Exacto. No todo tiene que ser cortar. Mira, me gusta tu mentalidad. ¿Qué onda? O sea, de tiburona, dices. Sí, emprender. Trabaja más. Trabaja más. Entonces, ver cómo son nuestras finanzas y luego ver qué tanto entonces podemos cambiar para poder ahorrar y luego planificar, ¿no? O sea, ya un poco intentar quitarnos esto de los gastos hormiga, o sea, gastos que al final del día no te suman. Y me refiero a planificar no nada más para comprar bienes durables, sino incluso para invertir en tu fondo de retiro, que creo que ese es un tema
que se tiene que tocar, o sea, ya se ha hablado, pero no hay que dejar de insistir de que hay que invertirle a eso, porque no, o sea, no sabemos cómo va a estar luego el tema de las pensiones y tal, entonces mejor tener ahí una inversión propia destinada a eso. Aquí lo que siempre hemos dicho, ustedes empiecen con 100 pesos, o sea, pero empiecen. Ya una vez que vean que su dinero crece. Y déjame contar algo de esto. Pues entonces, la primera recomendación es que se suscriban a este canal de YouTube o a la plataforma que escuchen, porque hace un par de semanas tuvimos un episodio de cómo empezar a invertir desde cero, sin saber nada, desde un principiante. Entonces, si hubieran escuchado ese episodio, esa información ya la tendrían. Pero bueno, vayan a escucharlos, los vamos a dejar en la descripción de este episodio. Luz, ¿qué es lo que crees tú que tendríamos que estar haciendo? ¿Qué vas a hacer tú? Yo lo que voy a hacer es, como dice Ivette, planificar bien mis gastos. Hay gastos que ya sabemos que van a ocurrir, como son el regreso a clases, como son navidades, ¿no? Ya sabemos más o menos a quiénes les vamos a regalar. Entonces, una buena planificación, distribuida todo el año, y van a ver que ustedes no sufren en la temporada. Bueno, y mi última recomendación va a ser, ya sé que suena un poquito aguafiestas, pero todavía falta para Navidad. Yo creo, no voy a decir lo de regalen amor y no lo compren y esas cosas, pero yo creo que no es necesario andar comprando regalos muy caros, así que váyanse medidos, que de eso no dependen nuestras relaciones amorosas, familiares, amistosas, y si de eso dependen, mira, es la señal. Luz, Ivette, gracias por venir a este episodio de Cuéntame de Economía. Los esperamos aquí el próximo lunes con más información de macroeconomía y que les va a ayudar a sus finanzas personales. Adiós. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.